Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La acción violenta, la acción de la delincuencia es cada vez mayor en el Ecuador. La población está desanimada ante esta ola de inseguridad que se expresa en todos los espacios de la convivencia. Sin duda, la seguridad es el bien más preciado que una sociedad puede anhelar. Poder caminar libremente, estar en casa sin el temor que una banda de delincuentes ingrese a medianoche, ir a un restaurante con la familia, en fin, vivir en paz es lo que todos aspiramos. Las razones para la violencia y el delito son múltiples. Los orígenes son numerosos. Esa es la razón por la que enfrentar este mal se vuelve más complejo. Hay la sensación de que el delito superó al Estado, que venció al Estado. Es por lo tanto fundamental que la ofensiva nacional para combatir este trastorno se exprese desde todos los espacios. A esta hora la inseguridad es el principal problema que enfrenta el Ecuador. Las encuestas demuestran que esta perversidad supera, por ejemplo, al desempleo, o la preocupación por el desempleo, que preocupa más que la crisis económica y la corrupción. El uso de armas es un ingrediente adicional para la polémica. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar esta noche aquí en Hora 25, para lo cual doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña el coronel en servicio pasivo, Patricio Ramírez. Él es viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobierno. Nos acompaña Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito. Ella ha estado siempre atenta, ha sido observadora de los acontecimientos vinculados a la seguridad. Nos acompaña también aquí en el estudio María del Mar Gallegos. Ella es abogada litigante especializada en temas penales. Y gracias también al capitán en servicio pasivo, César Díaz. Él es el secretario de Seguridad del municipio de Quito. Gracias a nuestros panelistas, a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. La seguridad ciudadana es uno de los bienes públicos más preciados, porque nos permite ejercer nuestros derechos en un ambiente pacífico y de confianza. Sin embargo, hoy se percibe que no se puede salir a comer, caminar, hacer ejercicio, realizar compras, sacar dinero de un banco e incluso estar en el interior de la propia casa sin el temor de que alguien va a llegar a violentarnos. Les hemos preparado un reportaje recogiendo algunos hechos que una vez más han encendido las alarmas y la opinión de expertos sobre la multicausalidad de este fenómeno. Veamos. Imágenes como esta se repiten en varias partes del país y se han quedado grabadas en la retina de los ciudadanos. Delincuentes armados ingresan a locales comerciales, atacan a personas que están en el interior de vehículos o simplemente caminando en las calles. Del otro lado, este es el panorama. Aunque deberían ser ellos, los delincuentes, los que estén tras las rejas, son los ciudadanos los que hoy deben colocarse detrás de los barrotes como para sentirse un poco más seguros. Yo tuve que poner la rejilla para ver si así se puede evitar los robos. La ciudadanía ha perdido la confianza en la autoridad, en las instituciones. Nos asaltaron a mano armada y nos robaron un vehículo. Esperanzas de recuperar el carro, pues nulas. La única opción que tenemos es ayudarnos entre nosotros mismos. Incluso hay casos como el de Beto Román, quien apenas el jueves vivió la peor experiencia de su vida al ver cómo asesinaron a un familiar a plena luz del día mientras entregaba productos lácteos en el sur de Quito. Le dan un disparo y ese disparo le llega en el pecho, el cual va atravesando todos los órganos y muere a la media hora del disparo. Historias como esta indignan y vuelven a encender las alarmas. Desde el Estado, la primera respuesta fue la conformación de comités de seguridad ciudadana, por ahora en Guayaquil y Quito. Está atendiendo un efecto, no está atendiendo el origen, no está atendiendo la causa. Y la causa es
desgraciadamente, estructural. Desde el año pasado, el país incluso cuenta con un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030. Es bastante bueno en cuanto a diagnóstico, pero ahí la gran pregunta es, ¿y esto cómo se opera? Y que la solución no está en incrementar policías, dice otro experto. No podemos tener un policía por cada barrio, pero lo que sí podemos tener, y lo que se está haciendo y da resultado, es que toda actividad de la policía se combina con el trabajo de la ciudadanía, a través de los chats comunitarios, reuniones que se hacen, reuniones barriales. El tema de la inseguridad es multicausal y, según los entendidos, es estructural. Culpar a la pobreza, al desempleo o a la migración de la inseguridad no tiene fundamento, aseguran. Hay que investigar seriamente, profundamente, cuáles son las causas y qué peso tiene cada una de esas causas en la criminalidad. ¿Qué tendrá más peso? ¿La pobreza, la inequidad, la corrupción, la impunidad? ¿Cuál tiene más peso? Yo no conozco, desgraciadamente, estudios y en ese sentido creo que la academia no ha colaborado mayormente. Y que se detenga a los delincuentes y se los lleve a prisión tampoco es sinónimo de que la criminalidad se reducirá. Por más buen trabajo que se quiera hacer o que se intente hacer en los centros de rehabilitación social, estos se constituyen en escuelas del delito. De allí que al hablar de inseguridad se habla de un tema altamente complejo, que requiere un análisis de varias aristas y una respuesta coordinada entre las instituciones y la ciudadanía. Bien, aquí empezamos entonces. Voy a dar la palabra a Daniela Chacón. Quizás recoger algo que se dijo en el reportaje, que ya es de alguna manera una especie de lugar común, que el problema de la delincuencia, de la inseguridad, es multicausal. Eso es evidente. Hay muchas causas. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Un saludo también a los colegas de panel y a todos quienes nos miran. Yo creo que la introducción que nos hace el reportaje y los análisis de los expertos son fundamentales para poder determinar qué es lo que está pasando. A veces los videos que se hacen virales no necesariamente nos están diciendo cuáles son las razones por las cuales se cometen esos delitos. Puede ser, por ejemplo, que algunos delitos estén relacionados al crimen transnacional. Esto es algo muy importante. Otros delitos, por ejemplo, son riñas o peleas callejeras que escalan y que, como se utilizan armas blancas, eso termina en un homicidio. Es conocido que los ecuatorianos, los quiteños también específicamente, por ejemplo, 7 de cada 10 ecuatorianos desconfía del vecino. 3 de cada 4 ecuatorianos somos intolerantes, xenófobos, racistas. Esto tiene una incidencia en que una riña callejera, por ejemplo, se pueda convertir en un episodio de violencia. Tenemos también el tema de los femicidios. Tenemos 13 femicidios cometidos en Pichincha en lo que va del año, 85 niños, niñas y adolescentes que se quedan en la orfandad. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Qué relación puede tener eso? Otra de las causas, sin lugar a dudas, puede ser lo que está sucediendo con la pandemia, es decir, la pobreza no explica en sí el incremento de la criminalidad, pero sí puede haber una incidencia entre la pobreza, la informalidad, el desempleo, y también obviamente están aquellos casos en los cuales la misma criminalidad da réditos, es decir, las cachinerías, los negocios informales, los negocios ilegales. Hay un mercado de venta que también está de alguna manera auspiciado por la ciudadanía que va y compra en estos sitios. El crimen organizado, no sé si lo mencionó, el narcotráfico, por ejemplo. El crimen organizado, yo creo que una de las cosas que tenemos que analizar profundamente en el Ecuador, y no es desconocido para todos los ecuatorianos y seguramente para quienes nos escuchan, que el Ecuador se ha convertido no solo en un sitio de paso de drogas, sino también en un sitio de producción, en un sitio de consumo. Cada vez hay más barrios que se quejan que los espacios públicos, los parques, las calles de los barrios están tomadas por las pandillas, están tomadas por la venta de tráfico, la venta de droga, y obviamente eso también tiene una incidencia en que la gente deje los espacios públicos, se aleje de su barrio, se encierre en su casa, y eso incrementa la percepción de inseguridad. Gracias. Doctora, su apreciación en esta primera ronda, un criterio de orden general, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, colegas y a todos los que nos escuchan. En efecto, comparto con lo que dice la autora Ojeda en su entrevista, de que nosotros no conocemos las causas de la criminalidad. Y si nosotros no entendemos las causas de la criminalidad, ¿cómo yo puedo dar un tratamiento específico si lo desconozco? Entonces, si es que decimos que la pobreza es uno de los factores, entonces dar un giro punitivo, es decir, aumentar penas, aumentar delitos, aumentar tiempo de prisión, ¿me va a ayudar?
Y realmente ese ha sido el gran fracaso, Andrés, porque desde la anterior reforma del año 2014 aumentaron tipos penales al Código Orgánico Integral Penal y la delincuencia no se ha reducido. Es más, tenemos mayor población penitenciaria. Significa que hacer este giro punitivo, ser más fuertes con las leyes, no está resolviendo. Y hablábamos hace un momento de que faltan institutos de criminología en el país que realmente estudien las causas del crimen, porque lo que nos sucede a nosotros, Ecuador, no es lo mismo que le sucede en Europa, en Estados Unidos. Por lo tanto, somos nosotros quienes que tenemos que hacer estudios criminológicos de por qué existe el delito en el país y además, una vez entendido por qué, cómo voy a combatir la criminalidad. ¿Solo con represión no es suficiente? No es suficiente, Andrés. Además que también creo y considero que existe un tema de percepción de la delincuencia. No quiero decir con esto, porque a veces se malentiende este tema de que la delincuencia es un tema solamente de percepción. Claro. Porque eso se utiliza muchísimo para temas políticos también y el populismo penal. Pero veamos una cuestión. El INEC saca en este año un estudio en donde extrañamente ha reducido la tasa de muchos delitos, entre ellos el femicidio. Reduce del año 2019 al año 2020 de 57 a 55. Robo a personas de 25.387 reduce a 16.099. ¿Y qué le hace pensar esto? Que hay una percepción, un delito, o sea, un delito menor se amplifica. Así es, así es. Se sobredimensiona. Y además de eso, que también se lo utiliza de esta manera en tiempos electorales. Entonces, ¿puede haber eso ahora? Exactamente, y uno de estos discursos que se ha utilizado mucho es el tema del porte de armas y la autorización para todos los ciudadanos para que... Vamos a tratar eso, sí, muy interesante. Por favor, capitán, su apreciación. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches, colegas. Sí, desde la Secretaría de Seguridad y en nuestro ámbito de acción, nosotros diseñamos las políticas de seguridad ciudadana y todo lo que tiene que ver a gobernabilidad. Si consideramos el contexto y esta parte multicausal generadora de la violencia en Quito, nosotros podemos indicar que Quito tiene 4.246 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos aproximadamente 3 millones de habitantes, 33 parroquias rurales, 32 parroquias urbanas. Y si consideramos en este contexto la limitación que existe en recurso humano y dado un estudio de las Naciones Unidas en donde dice que tiene que haber un policía por cada 1.000 habitantes, en Quito nosotros tenemos un policía metropolitano por cada 4.000 habitantes. Este es un problema también que hemos visto y sentido en todos los operativos que realizamos en territorio, que ya el tema del control del espacio público, que es nuestra competencia como Secretaría de Seguridad, está siendo desbordada por el orden público. ¿Pero usted se refiere al Policía Nacional o al agente municipal? Al Policía Nacional, y también si contrarrestamos este mismo estudio con lo que se necesita en el Distrito Metropolitano por el número de habitantes, nosotros también necesitaríamos un agente por cada 1.000 ciudadanos, 1.000 habitantes. ¿Usted cree, ya le voy a dar la palabra, coronel, pero usted cree que eso podría resolver, incrementar la policía? A ver, existen estudios sobre por qué el delincuente comete ilícitos en ciertos lugares determinados, y a esto se le determina como la elección racional que hace el delincuente a través de las actividades rutinarias del delincuente. ¿Qué significa esto? De manera muy sencilla. Hay un delincuente motivado que busca un objetivo y además ve que exista ausencia de vigilancia. Mediante un análisis de costo-beneficio, escoge si es que va a ser más beneficioso robar, por poner un delito en un lugar determinado, o no hacerlo. Entonces, aumentar la vigilancia sí puede ser una respuesta si es que entendemos de que el delincuente es una persona racional que mide el costo-beneficio para cometer el ilícito. Se supone que sí, o sea, para emprender en una ofensiva de esa naturaleza utiliza muchos recursos, ¿sí o no? Sí, pero no para todos los delitos, Andrés. No para todos los delitos, y además, si es que yo vengo de una estructura social en donde realmente se me complica el llevar alimento a mi casa, tal vez muy poco me va a importar esta elección racional de costo-beneficio. Ahora bien, a esto se le llama situación prevencional, y es muy interesante porque sí voy a aumentar y voy a cambiar el ambiente para cometer el ilícito. Ok. Coronel, por favor, lo que ha escuchado, su comentario. Bueno, importantísimos los criterios de nuestros panelistas. En realidad,
la solución de los problemas de la seguridad parten de su raíz, que serían las causas, que son lo fundamental para emitir una alarma y disminuir la motivación que causan los delitos, que eso es fundamental. En ese contexto, diagnósticos también son fundamentales, y en esa realidad, pues Ecuador está atravesando una crisis que tiene todo el mundo, que es el tema del COVID. Y desde ese enfoque también hay que entender las lógicas del crimen, tanto el delito como la violencia. Por un lado, pues se han incrementado las altas tasas de violencia intrafamiliar. En ese contexto, pues estamos hablando del género y fundamentalmente de la mujer. Por otro lado, también es la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Se ha incrementado también los delitos, ciberdelitos que se llaman, tomando en consideración que en este sentido, pues dada el confinamiento, pues se generó una serie de estrategias comerciales para precisamente ofrecer sus servicios a través de las web. Por otro lado, pues en este contexto también existió un acomodo del crimen común y organizado, tanto nacional como transnacional. En el tema del crimen organizado transnacional, ya dijo la señora vicealcaldesa sobre el tema del narcotráfico. Estamos nosotros abrazados por nuestros países vecinos, que vienen a constituirse en los mayores productores de coca a nivel mundial. Y de hecho, en la frontera norte, frente al río Mataje, pues está la mayor cantidad de coca sembrada en Colombia, que es aproximadamente el 40%. Eso significa aproximadamente 150,000 hectáreas de coca, y su influencia, como lo dijo, desde el enfoque del tráfico internacional, así como también del microtráfico y las consecuencias en el tema de la violencia y el delito. Ahora, en nuestra pero realidad. ahí habrá que entender que todo esto está perfecto porque se tiene un diagnóstico, se tiene un mapeo de lo que está sucediendo, pero uno dice, para recoger algo que se dijo en el reportaje, que no se está atacando a eso, a esas causas, sino más bien enfrentando, como dijo el capitán, con acciones policiales. En ese contexto, pues indudablemente hay una política pública, y para la construcción de la política pública implica precisamente consultarle a los mandantes, que en este contexto viene a ser la misma comunidad. De hecho, ¿consultarles qué? Precisamente los problemas que tiene la sociedad, y entre esos el tema de la seguridad. En ese contexto, pues indudablemente hay un plan de desarrollo que plantea la misma Constitución, que en este momento se llama el Plan del Buen Vivir, y se ancla el Plan de Convivencia Ciudadana y Seguridad Ciudadana 2019-2030, donde pues figuran principalmente cuáles son los principales problemas. Ahora bien, también el delito se transforma, cambia, muta, y se coloca de acuerdo a cada realidad, a cada momento. Y en cada momento, naturalmente. Sí, perdón, capitán, si usted quiere decir algo sobre lo que acabamos de escuchar. Sí, nosotros desde la Secretaría de Seguridad hemos planteado también nuestro Plan de Seguridad y Convivencia Social Pacífica 2019-2023. Y son 3 ejes fundamentales sobre los cuales basamos nosotros. Uno es la prevención social, la prevención comunitaria y la prevención situacional. Bueno, pero estaríamos perfectos si es que esto funcionara. Sí, nosotros estamos para esto implementando los diferentes operativos coordinados interinstitucionales, como así ha sido la lógica en esta emergencia, en donde las instituciones hemos visto que más allá de que cada una de nosotros en el cumplimiento de la misión constitucional estamos capacitados, nos hemos profesionalizado, estamos perfeccionados, tenemos el equipamiento y la dotación, pero siempre hemos actuado de forma aislada e individual. Hoy estamos a través de este plan unificando operativos para desplegar acciones conjuntas. Rapidito, Daniela, tal vez esta idea que yo planteé en la introducción, que el delito ha vencido al Estado. Es que hay un cúmulo de factores que inciden para que estos planes realmente no cambien la realidad del delito. Y esos factores son la impunidad,
la desconfianza en las instituciones, la desconfianza que tenemos los ciudadanos los unos de los otros y el crimen transnacional, por ejemplo, es algo que nos supera a nosotros como país y no vamos a poder enfrentarlo solo con estas estrategias que obviamente son absolutamente necesarias, pero que si no toman en cuenta todos estos cúmulos de factores, algunos que no dependen de nosotros como sociedad, sino internacionalmente, entonces vamos a estar siempre reactivos, en vez de prevenir. Ok. Tengo que ir a la publicidad, vamos a un corte y enseguida volvemos para la segunda parte de nuestro programa. Gracias por seguir acompañándonos. Si revisamos las cifras oficiales respecto de varios delitos, se podría inferir que la inseguridad se ha reducido durante este año en comparación con el 2019. Por ejemplo, en 2019 se registraron 27.894 robos a personas y en lo que va del 2020 la cifra bajó a 17.988. En el robo a domicilios, en 2019 se registraron 10.031 y en 2020 6.601. El robo a unidades económicas bajó de 5.168 a 3.618. El robo de carros de 5.013 a 4.039. Y podríamos continuar con la lista. Sin embargo, estas cifras, según lo señalan expertos y lo reconocen las propias autoridades, no representan la realidad. Lo que ocurre, dicen, es que existe falta de denuncia y allí se crean unas cifras negras que no las conocemos. ¿Pero por qué la ciudadanía no denuncia? Según una encuesta realizada por Click, solo 3 de cada 10 ecuatorianos confían en la justicia. Una vez más, si nos remitimos a las cifras, en este año 31.826 personas han sido detenidas. De ellas, el 39% quedó libre y un porcentaje no cuantificado reincidió en el delito. Con estos antecedentes, la desconfianza en los operadores de justicia y la tramitología que una denuncia implica hace que la ciudadanía evite realizar este procedimiento. El sentir de la gente es que los delitos quedan impunes y que las leyes terminan protegiendo a los delincuentes y no a las personas de bien. ¿Cómo cerrar entonces el círculo de justicia y evitar que la impunidad se convierta en la regla? Veamos qué dicen nuestros invitados, Andrés. Justamente vamos a tratar eso porque quedó pendiente en el segmento anterior la intervención de Daniela Chacón y quiero dar la palabra al señor viceministro, el tema de la justicia, de la impunidad. Adelante, le escuchamos. Bueno, en realidad en el tema del trabajo operativo policial, efectivamente hasta la presente fecha ha existido más de 32,000 personas detenidas por diferentes causas. Entre esto también ha existido 1.562 organizaciones delictivas de diferentes modalidades que han sido neutralizadas y puestas a órdenes de la justicia. En ese contexto, pues indudablemente existe un engranaje desde el enfoque de la escuela clásica cuando se habla de la penología, pues precisamente que se articule con los operadores de justicia precisamente para que ellos cumplan su rol y pues exista las sentencias correspondientes. Uno podría leer entonces que han aumentado las detenciones, ha cumplido la policía, podríamos concluir aquello, pero que la justicia no ha respondido. Bueno, aquí yo diría que precisamente existe un adecuado proceso de gobernabilidad en el tema de la seguridad ciudadana, donde las diferentes instituciones cumplan con sus competencias, pero indudablemente articuladas hacia un mismo objetivo. Ok, María del Mar. Sí, al hablar de números, yo soy muy escéptica al creerlos, porque si nosotros vemos los números que nos presentaron ahorita, que mencionaba yo anteriormente, que coinciden con los suyos, sí. Son del INEC. Ajá. Y que son básicamente las dos instituciones que nos generan estos datos, INEC y Ministerio de Gobierno, ¿sí? ¿Y cuáles son las fuentes? Las fuentes son Policía Nacional, Ministerio de Gobierno, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, es decir, es del Estado. Lo oficial. Lo oficial. Entonces, evidentemente, y con el respeto a los colegas, siempre la institución va a querer mostrar la eficiencia que tiene la institución. Y eso no significa que realmente estemos frente a una eficiencia. Bueno, pero parte de una referencia que se hizo en la nota anterior en el sentido de que las personas no denuncian. No denuncian porque tienen desconfianza en las instituciones. Muchísima desconfianza, pero hay que justamente tener mucho cuidado con el tema de la eficiencia institucional, porque
piden mayores sentencias, mayores detenidos, pero eso no me está ayudando a prevenir y seguimos generando una cultura de reacción y no de prevención. La cuestión es, tengamos números, pero también tengamos a la sociedad civil detrás de esto, a universidades, a la academia detrás de esto, que cuestionen el porqué de los números. Por ejemplo, en este año, en el mes de junio y julio, subieron los femicidios. La pregunta es, o lo que deberíamos nosotros preguntarnos es, ¿por qué se da esto? Y eso es lo que nos falta como Estado. No nos hacemos las preguntas importantes, Andrés. O tal vez de gana detenernos en los números. Los números son importantes. Los números son importantes. Son una referencia. Sí, pero aparte de tener la cifra negra y todo, pero necesitamos números, necesitamos tener algo. Y a partir de tener algo, cuestionarnos. ¿Por qué en el mes de octubre bajaron los robos a domicilio? Tendría más sentido que sea en el mes de mayo, junio, febrero, que estuvimos en el confinamiento. Y ese es el error. Pero más bien no, porque estábamos en las casas, pues. Pero estábamos en mayo y junio, pero más bien baja en octubre, cuando ya empezamos a salir. Exactamente. ¿Usted tiene una explicación? Bueno, es que el delito también tiene un factor situacional que lo planteaba nuestra querida panelista, que efectivamente estamos entrando en un proceso ya de preparación para la Navidad. ¿Y dónde? Precisamente los delincuentes también hacen sus estudios de mercado y analizan precisamente cuál es esa cadena productiva por donde ellos tienen que atacar. Y efectivamente ahí está lo que decía, está de la teoría racional de la delincuencia, que precisamente es analizar finalmente el costo-beneficio y por otro lado la oportunidad que le ofrece la misma víctima. Ok. Migración, movilidad, incorporar ese elemento para la conversación. Daniela, por favor. Definitivamente, es decir, el fenómeno de la inseguridad, como ya lo hemos conversado aquí, es multicausal. Y hay varios tipos de inseguridad que están relacionados con el cometimiento de delitos. Pero hay otros tipos de inseguridad que están relacionados con la falta de convivencia social, que ya lo hemos mencionado aquí. Ahí entra precisamente esta idea que podemos tener justamente de que porque hay más migrantes, hay más delitos, o que son los migrantes los que cometen los delitos, cuando en realidad las cifras no necesariamente muestran eso. Tal vez se muestran en la televisión o se hacen virales los videos, pero las cifras no muestran eso. Pero eso obviamente lo que hace es profundizar ese sentido de esa percepción de inseguridad, ese sentido de desconfianza que tenemos del otro. Peor ahora que todos estamos con mascarillas, no nos vemos las caras. Basta que haya un caso, ese caso se multiplica, se hace muchos. Exactamente. Y yo quiero traer también a colación dos temas más que están relacionados con la inseguridad y que tampoco se hablan a profundidad. El incremento de los suicidios en el país, especialmente en jóvenes, adolescentes. La principal causa de muerte de jóvenes entre los 12 y los 17 años son los suicidios. Y es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 18 a 29, principalmente hombres. Y la segunda causa de muerte de ellos son los accidentes de tránsito. La inseguridad vial también es un fenómeno fundamental que no se analiza en todo este contexto cuando solo nos enfocamos en el delito. Y todas estas situaciones son las que generan esta sensación que tenemos, que además está dimensionada aún más por la pandemia. Yo creo que es importante entender que el año 2020 no es un año que nos sirve para referenciar y para explicar lo que está pasando con la inseguridad. Y ahí un poco hay que volver al 2019, y en el 2019 las cifras del Ministerio de Gobierno señalan que hubo un incremento de la inseguridad en 17%. Entonces ya venimos acarreando desde hace tiempo atrás, lo decía el experto Lautaro Ojeda, aquí hay problemas estructurales que como sociedad no hemos enfrentado, y yo creo que esos problemas están en la falta de confianza, en la incapacidad que tenemos para resolver conflictos y en esta sospecha, ¿no?, que tenemos del uno del otro. Ok, capitán, por favor. Andrés, nosotros a través del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana en el 2019 se realizó una encuesta de lo que es la victimización y la percepción de seguridad, en donde se determina que 8 de cada 10 ciudadanos de Quito no somos tolerantes. Y si esto también traemos... Pero que no somos tolerantes al delito, claro. No, somos intolerantes. La conducta, el comportamiento, sí, la forma de ser. Exacto, somos intolerantes. Y también si traemos a colación el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde señala que Quito, uno de sus problemas es que sus habitantes no tienen cultura ciudadana.
Es decir, esta cultura es la que nosotros, el vecino nos levanta el volumen del parlante, el otro también le levanta y termina en gresca y hasta terminan esto en muertes. Claro. Esta falta de cultura ciudadana, dentro de nuestra planificación del Plan de Seguridad Metropolitana de Convivencia Pacífica, dentro de lo que es la prevención situacional, nosotros estamos fortaleciendo el distrito metropolitano con cámaras, con videocámaras. Actualmente tenemos 1.518 videocámaras, de las cuales 380 están ubicadas en los sitios donde nosotros consideramos que son mapas de calor, que son los mercados. Tenemos 205 cámaras con identificación facial también en el distrito metropolitano, en el centro histórico, y tenemos 1.518 sistemas de alarmas comunitarias. ¿Y ha dado resultado esto? Está dando resultado, Andrés, porque nosotros complementariamente a esto, el 3 de junio que pasamos dentro del sistema de semaforización de rojo a amarillo, salimos con la campaña Quito Sale Seguro. Y esta campaña nos permitió a nosotros visitar 19 barrios, 193 dirigentes barriales con los cuales nosotros mantuvimos agendas barriales. Tenemos conjuntamente con la participación de la policía estas alarmas interconectadas en tiempo real a fin de que se puedan activar cuando pase momentos de excepción y falta de seguridad en cada uno de estos barrios. ¿Usted, Daniela, cree que esto es suficiente? Es bueno, sin duda, no podemos negarlo, pero ¿por qué está el delito ahí? ¿Por qué sigue la delincuencia? Yo creo que la participación ciudadana, porque hemos hablado de que el fenómeno de la inseguridad es tanto el tema del cometimiento del delito como la convivencia social pacífica. Ya. Entonces, el poder trabajar en estrategias para mejorar la convivencia social es absolutamente necesario. Además, en la medida en que un barrio confían los unos de los otros, también se convierte en una red de contención, Andrés. Una red de protección, una red de contención que va a asegurar que el delito no se cometa en ese barrio, porque se sabe que va a haber una comunidad que va a responder independientemente de la presencia de la policía. Es decir, la presencia de la policía va a ser una herramienta adicional que sirva para cuando se requiera una aprehensión, por ejemplo, pero no necesariamente para que no exista delito, no necesariamente la existencia de vigilancia continua de la policía va a reducir el delito. El trabajar en estrategias de convivencia social va a tener una incidencia en que ese espacio se convierta en un espacio seguro y que reduzca el cometimiento, la oportunidad en realidad para el cometimiento del delito. Doctora, quisiera profundizar con usted el tema de la justicia, porque mientras nos estaba explicando el capitán y el propio viceministro, hay acciones de la policía, de las entidades de control, en fin, adecuadas, van a la justicia y enseguida les sueltan, les ponen libres. Sí, bueno, primero analizar esto de la confianza que tiene el ecuatoriano frente a los jueces, ¿no? 3 de cada 10. Eso significa que realmente algo está sucediendo y que realmente los ecuatorianos sentimos que existe demasiada corrupción y que no existe algo importantísimo que es la independencia judicial, ¿sí? Además de esto, se va volviendo un círculo vicioso, ¿no? La policía les pone a la justicia manda a las cárceles, entonces pasa a ser del problema de la policía, pasa a ser problema de la justicia, y de la justicia pasa a ser un problema de rehabilitación social. Y entonces, ya tenemos a quién culparle, pues. Y a la final... Porque decimos, es la justicia y son las cárceles. Y el problema es que nos olvidamos, porque pensamos que en las cárceles muere el problema, y no es así, porque a la final esa persona va a cumplir pongamos la más alta, 22, 26 años, va a salir va a salir después de 26 años, pero va a volver a la sociedad, y tal vez sea un problema más grave para la sociedad. Por eso el trabajar este tema que menciona Daniela, del tema de reforzar lazos o cohesión social, es importante porque también estás trabajando en la prevención situacional. ¿Qué hago yo? Incrementar el esfuerzo percibido de los delincuentes, aumentar el riesgo percibido, reducir la ganancia del delito, y además también algo muy importante... Reducir la ganancia, ¿cómo es eso? Del delito. Por ejemplo, desplazar el objeto. Yo ya no utilizo tarjetas o dinero en efectivo en el bus, sino que lo que hago es utilizar tarjetas magnéticas. Voy a reducir la ganancia porque el delincuente ya no va a ir detrás de ese objetivo porque ya no le es beneficioso. Por poner un ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, en este sentido, los bienes que se roban, las cosas que se roban, no comprarlas. Por ejemplo, leía un reportaje que en esta época, como aumentó el uso de bicicletas, hubo muchísimo robo de bicicletas. ¿Cómo yo disminuyo la ganancia en ese caso?
poniendo chips, por ejemplo, a las bicicletas para yo poder identificar dónde está la bicicleta. Lo que decía Daniela, de esa manera yo tampoco voy a ir a comprar cosas robadas porque hay una identificación, reduzco la ganancia. Y algo importantísimo que va de la mano del tema comunidad es incrementar los sentimientos de vergüenza, y esto es a través de un fortalecimiento de la condena moral. Tampoco entiendo. Por ejemplo, hemos visto que una de las mayores herramientas para denunciar temas de acoso sexual, temas de violencia de género, temas de violación, han sido redes sociales. Twitter ha sido muy fuerte en esto y que ayuda a dar voz a quienes no tienen voz necesariamente en la justicia. En lo que se puede también hacer linchamiento mediático y se pueden cometer injusticias. Sí, se puede cometer injusticias, como en la justicia también se cometen injusticias, ¿no? Pero sí hay que manejar, hay que regular. Hay países en donde ya se está regulando el tema de cómo utilizar los medios, las redes sociales al denunciar delitos, pero no deja de ser importante este incremento de la condena moral. Pero ahí hay que tener cuidado, y con esto termino, que no hay como tampoco desplazar toda la responsabilidad a la ciudadanía, porque eso también es un desplazamiento del control del delito y pasas de ser un control natural, de ser el control formal que también se requiere. Lo que se tiene que buscar es una corresponsabilidad. Señor viceministro, yo insisto en esta tesis de que me da la sensación de que el delito venció al Estado. Bueno, en ese contexto, pues, y tomando en consideración las palabras de nuestra panelista, pues indudablemente la estrategia implementada ha sido, pues, fortalecer los comités de seguridad ciudadana, con la finalidad de articular las diferentes instituciones para que cada quien con sus capacidades pueda resolver este objetivo, que es disminuir, por un lado, la incidencia delictiva, objetivamente hablando, por el número de delitos ya implícitos, y por el otro lado también reducir los niveles de percepción de inseguridad que finalmente causa temor o desconfianza. Yo eso, señor viceministro, no sé hasta qué punto, si alguien va por la calle y le asaltan y le roban el celular, ¿qué puede hacer la comunidad? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Bueno, en ese contexto, indudablemente, la respuesta es por parte del Estado, y específicamente en este viene la prevención situacional ambiental, donde pues la respuesta básicamente le corresponde a la policía, y la policía en ese enfoque lo que hace primero es análisis georreferenciados para determinar dónde se encuentra la mayor cantidad de delitos de acuerdo a un tipo, y pues estadísticamente hablando, tener la capacidad de respuesta probabilística para poder llegar lo más rápido posible a un evento cuando sucede y actúe en flagrancia. Ahora, pero usted señalaba que eran 1.200, 1.400 redes que fueron desarticuladas. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo hacer entender eso? Porque daría la sensación de que son células que se están movilizando por todo lado y están en capacidad de responder, de actuar rápidamente, y están preparadas, capacitadas, ¿no? Precisamente ahí viene el otro rol de la misma institución en el contexto de el postdelito, que implica pues la investigación criminal amparada en la inteligencia, para precisamente conocer todos los movimientos y obviamente en ese contexto, bajo el debido proceso, pues realizar toda la cadena de responsabilidades para finalmente localizarlos y detenerlos, para ponerles a órdenes de la justicia. El otro elemento que yo he escuchado es que como consecuencia de la pandemia, las redes del crimen organizado, el narcotráfico, en fin, tuvieron dificultades de exportar sus productos, y entonces ese personal que estaba capacitado para asuntos delincuenciales se dedicó a otras tareas. Diríamos que precisamente la policía tiene esa capacidad de desdoblamiento precisamente de acuerdo a esta movilidad del delito. Nunca el delito se mantiene constante, nunca el delito es igual. Y en estas consideraciones, pues precisamente la estructura como las operaciones policiales tienen que flexibilizarse en función precisamente de estos acontecimientos. Obvio, el tema es que el crimen organizado
analizado, y básicamente en este contexto, si hablamos de el narcotráfico, pues se cerraron fronteras, se cerraron aeropuertos, y ellos también buscan acomodarse precisamente para tratar de alcanzar sus objetivos. Obviamente entendiéndose también que nosotros tenemos fronteras porosas y que de acuerdo a los análisis criminales, las fronteras vienen a ser lo más débil para el crimen. Entonces ahí es básicamente, y otra de las cosas, hablando en el contexto internacional, pues dentro de estos análisis, el Ecuador, en términos de violencia medido por la tasa de homicidios, viene a ser el tercer país menos violento dentro de este contexto de violencia. Ahí vengo yo a las cifras que decía María Elena, y de esa esperanza de consuelo que tenemos. Pero finalmente estamos en Latinoamérica hablando de que vive el 13% de la población mundial y aporta con el 37% de muertes violentas de todo el planeta. No hay una relación. Claro. Entonces eso conlleva los estudios que han planteado, donde hay intolerancia por un lado, pues no, falta de convivencia pacífica para resolver los problemas, y eso también se demuestra en los trabajos de las emergencias. El EQ 911 plantea que en la respuesta policial, primero, que es la que más participa en temas de emergencia. Segundo, que dentro de esa enorme participación que tiene la policía en temas de llamadas de emergencia, casi el 50% de esas llamadas son por temas de inconductas, que es ese tema de las incivilidades, de esos conflictos del fin de semana, del alcohol, la fiesta, ¿no? Y que termina finalmente en muertes violentas como son las riñas callejeras o el femicidio. Una de las tareas que tiene que hacer la policía en vez de enfrentar el delito es levantar borrachos en las madrugadas. Esa es una de las tareas a las que se han especializado. Daniela y Capitán, rápidamente, un minuto cada uno. Bueno, hablando del crimen transnacional, creo que es importante ya poner sobre la mesa seriamente el tema de la legalización de las drogas. Es decir, este es un fenómeno que claramente ha superado absolutamente todos los gobiernos, y América Latina es la región que más devastada está por este problema. Entonces, para eso están los organismos regionales, la OEA, es decir, estos organismos tienen que servir para que América Latina como región empiece a impulsar la conversación siquiera. Es decir, porque si no se sigue yendo todos los recursos, es que vemos todos los días en la televisión que se incautaron no sé cuántos kilos y toneladas de droga y no acaba nunca, ¿no? Entonces yo creo que ya es momento de que superemos este dilema de que no se puede hablar de este tema, hay que acabar con el narcotráfico a través de la violencia, porque esto solo ha generado más violencia. Lo que pasa es que las mismas redes de narcotráfico no quieren que se legalice. Bueno, y están destinando enormes cantidades de dinero para no legalizar, ese es su negocio. Por favor, capitán. Yo sigo insistiendo, Andrés, de que dentro de nuestro plan de seguridad y convivencia pacífica hemos determinado a través de 3 principios fundamentales: la integralidad, también nosotros la cultura ciudadana, que le hemos dedicado un gran espacio dentro de esta planificación, y la complementariedad. Todo esto, a través de este plan, nosotros en la experiencia que tuvimos de la reunión del 2 de diciembre del Consejo de Seguridad, se habló y se materializó las 5 mesas técnicas de trabajo, en donde el punto que se estaba tratando aquí de la decepción de los operadores de justicia que le sueltan inmediatamente o no llega a sentenciar. Hay una mesa técnica que se creó para esto, que es el fortalecimiento de procesos preprocesales y procesal penal, en donde le tenemos que comunicar a la ciudadanía que en esta mesa no solamente están la presencia de las entidades del gobierno central, del municipio, sino que también están en esta mesa los delegados del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía. Esta mesa es importante, donde se va a tratar estos temas, y también nosotros hemos solicitado y exhortado el acompañamiento de estos 2 entes en los diferentes despliegues de operativos que tenemos, al menos en el distrito metropolitano. Perfecto, vamos a hacer una pausa al tercer segmento después de la publicidad. Gracias por estar en Hora 25. Bien, vamos a la tercera parte del programa y quiero pedir a nuestros panelistas que vayamos cerrando un poco los asuntos que se han planteado y quizás empezar con la doctora Gallegos para pedirle una apreciación sobre lo siguiente. Hay temas que son
inmediatos, que requieren ya desde mañana, día lunes, empezar en una ofensiva porque estamos con una situación muy compleja. Y hay otros que van a tomar mucho más tiempo. Sin duda, por ejemplo, el tema del desempleo, de las desigualdades, de la pobreza y tal, tomará mucho tiempo. Pero en esto de acciones mediatas e inmediatas, por favor. Yo creo que una de las acciones a corto plazo es instruir a la ciudadanía sobre los derechos que tiene. Además, simplificar y enseñar cuáles son los procesos de poner una denuncia, qué va a pasar después de poner una denuncia, qué sucede con lo que decíamos hace un rato. No porque le saquen libre y no le hayan puesto prisión preventiva signifique que existe impunidad. No, existe un debido proceso. Ese debido proceso también tiene que ser respetado. En la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra la corrupción, yo no puedo mermar la ley tampoco. Entonces, eso por un lado. A mediano plazo, hacer estudios criminológicos que me contesten preguntas del por qué las personas cometen ilícitos en el Ecuador, en Quito, en un barrio en específico. A largo plazo, pues definitivamente cambiar esta idea de reacción y cambiarla a un tema de prevención, Andrés. Nuestros políticos aprovechan muchísimo este tema de las medidas a corto plazo porque, claro, son medidas que son atractivas, son claro, medidas que son impactantes, que llegan al corazón y a la emoción del ciudadano, pero que no son efectivas. Entonces las medidas tienen que ser atractivas, está bien, pero también tienen que ser efectivas. Y resolver políticas de Estado, quizás esto que hemos exigido en otros ámbitos, la seguridad social, en el tema del empleo, en el asunto de la pobreza, de la economía y tal. En el caso de la delincuencia también, establecer políticas que trasciendan los gobiernos. Así es, Andrés. Existen estudios muy interesantes en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que hicieron un estudio de grupos en vulnerabilidad y grupos que podían ser potenciales delincuentes. Este estudio duró 40 años. ¿Se da cuenta? 40 años, en el que le daban a este grupo que estaba siendo analizado, le dieron educación de calidad, le dieron no solamente educación, sino que una integración social también de calidad, lo que hablábamos hace un rato, les daban un vínculo con su familia bastante fuerte y a la final vemos que estas personas, muy pocas cayeron en el sistema de justicia, pero lo más importante, ninguna de estas personas reincidió en el delito. Mientras que el otro grupo, pues, vivió en su entorno normal, digamos. ¿Dónde está la respuesta? Entonces la tenemos, sino que a corto plazo, evidentemente para un político, no suena atractivo decir en 40 años te voy a dar la solución. Suena más bonito decir voy a aumentar penas, voy a aumentar delitos y voy a crear más cárceles. Y voy a permitir el uso de las armas. Y voy a permitir el uso de las armas. De lo cual vamos a hablar al final del programa. César, si eres tan amable. Sí, vamos nosotros y cómo desde la Secretaría de Seguridad y del municipio estamos aportando en estas acciones ya para mejorar y fortalecer los niveles de seguridad. La disposición que fue dada directamente del señor alcalde a todos los funcionarios es que cada una de nuestras actividades tienen que estar encaminadas y orientadas a precautelar la integridad física de los ciudadanos, la vida, la salud, el trabajo y la seguridad. ¿Cómo venimos nosotros desarrollando estas actividades desde la Secretaría? Y en uno de los campos que más nos preocupa y preocupa al señor alcalde por la degradación social que hemos tenido, la pérdida de trabajo, es que gran parte de ciudadanos se ha volcado al espacio público. Y no solamente hay ciudadanos de buena fe, que realizan sus actividades por satisfacer sus necesidades prioritarias y básicas vendiendo sus productos en la calle, sino que también ya se ha convertido la calle, el espacio público, en verdaderos centros de planificación de la distribución del microtráfico. Como también existen puestos en el espacio público donde acopilan todos los artículos que se les roban a los ciudadanos. Nosotros, conjuntamente con la Agencia de Comercio de Quito, se ha elaborado un censo y ya a la fecha se ha desalojado, pero no a través de una represión, sino que se les ha reubicado a 2.192 comerciantes autónomos que estaban en el espacio público. Adicionalmente, el señor alcalde ha puesto a disposición de todas las entidades del eje de seguridad del Estado como un apoyo logístico 861 motocicletas,
Tenemos 162 vehículos, un helicóptero, 6 buses y 5 bucetones que están a disposición de estas mesas técnicas de trabajo para fortalecer la seguridad en el distrito metropolitano. Ese es el comité que se creó, ¿verdad? Este es el comité que tiene de estas seguridad. unidades, estas mesas. Que tiene las 5 mesas ¿Es similar técnicas. al de Guayaquil, más o menos? Es similar al de Guayaquil porque estamos regulados por el Ministerio de Gobierno como un ente rector de la seguridad ciudadana en el ámbito nacional. Ok, no sé, Daniela, si quieres comentar algo. Sí, los consejos de seguridad ciudadana existen en la ley desde hace muchísimos años. No debieron activarse ahora, es decir, qué bueno que se han activado, pero estos son espacios justamente que combinan a todos los actores institucionales y también ciudadanos que tienen que trabajar en el tema de la seguridad. Y yo con eso sí quiero volver a que una de las estrategias a corto plazo definitivamente es el fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos y de los barrios para poder prevenir de alguna manera el cometimiento del delito. Yo creo que ahí el municipio puede hacer una labor directa, es decir, ¿Y qué pueden hacer los barrios? ¿Cuál sería un poco la idea? Bueno, primero, tener tu comité barrial de seguridad. Es decir, que tu barrio esté organizado, que tengas un comité de seguridad conformado, que esté articulado con el municipio, que esté articulado con los chats de la policía. La mayoría de barrios tiene el chat con la policía. Esto ayuda muchísimo a poder, pues, avisar que algo extraño está sucediendo, pero no solo se activa la policía, sino que ahí se activa la alarma comunitaria del barrio. Entonces, el barrio ya tiene un protocolo de cómo debe actuar en el momento que una alarma se prende y entonces automáticamente, pues, el barrio se llena de gente y es muchísimo más difícil, se reduce esta oportunidad que hablábamos. Bueno, pero ahí sale el barrio, sale con palos, sale con cosas Eso es un problema. a golpear y hay linchamiento al delincuente. Eso es un problema, por eso es que es importantísimo que estas estrategias y estos protocolos que se trabajan para que el barrio se active en temas de protección sean trabajados con la policía, sean trabajados con el municipio, porque sí somos una sociedad, lo hemos dicho aquí, que tiende a escalar los conflictos, peor aún con el porte de armas blancas y no se diga con el porte de armas de fuego. Señor viceministro, bueno, acciones mediatas e inmediatas. Bueno, siempre la sociedad requiere soluciones rápidas, ¿no? Exige además. Exige además. Entonces, en ese contexto, pues desde el enfoque preventivo disuasivo implica una serie de estrategias que involucre los tiempos de respuesta para llegar lo más antes posible a los eventos en flagrancia, con la finalidad de que se eviten cometer el delito y si se cometió, pues detener al victimario y darle la asistencia a la víctima. Ese inclusive está dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y que obviamente la policía, a través de sus diferentes estrategias, analizando datos, plantea los puntos focales, y por el otro lado también el Ministerio de Gobierno ha lanzado otro proyecto que es las concentraciones dinámicas, que implica pues que la policía se articula con la presencia de un buen número de policías en zonas donde hay una alta incidencia delictiva para, por un lado, hacer presencia, por otro lado, pues a través de esa presencia tratar de evitar que se cometan los delitos y si se cometen, llegar y neutralizar la acción delictiva. Por el otro lado también, desde el enfoque de la reacción o postdelito, pues implica que la policía se ha articulado los ejes de la investigación y de la inteligencia a través del desarrollo de la Big Data. Ahora se habla que es precisamente tratar de anclar una serie de bases de datos para precisamente determinar la caracterización del delito, empezando por el victimario, tanto modus operandi, tipos de arma, vehículos que utiliza, etcétera, etcétera, con la finalidad de articularse y lograr la captura del crimen organizado. Y por el otro lado, a mediano y largo plazo, pues es efectivamente trabajar con la comunidad, precisamente para ir conociendo cuáles son esas falencias que tiene la misma colectividad, porque finalmente el problema del delito es un tema social. Es un tema social. Nos compete a todos. Nos compete, sin duda. Donde la colectividad es el inicio y el fin de todos estos problemas y que obviamente tenemos que articular el Estado a través del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para definitivamente cumplir con este rol y trabajar en pos del beneficio social. Una ronda final rapidísima para responder una pregunta sobre el tema del porte de armas. ¿Usted es partidario, capitán?
Bueno, voy a dar mi criterio como secretario de Seguridad. Así es. Esto, el porte de armas corresponde a una política pública nacional. Y esto tiene que decidir y definir el Ministerio de Gobierno. Sin duda. Daniela, ¿de acuerdo o no? Absolutamente en contra, solo genera más violencia. ¿Usted? Hay evidencia, no hay evidencia científica que demuestre que una sociedad armada provoca que haya menos muertes y menos delito. Al contrario, las estadísticas establecen que sociedades donde la ley permite el porte de armas, hay mayor cantidad de muertes violentas, y eso lo establece ONU, Amnistía Internacional y una serie de la Organización Mundial de la Salud, donde ya han hecho los estudios y definitivamente no va por ahí el camino. Con usted terminamos. La política de sálvense quien pueda en un estado, en un país intolerante como el que tenemos, es ilógico. O la ley del oeste, todos armados, vamos a salir a las calles. Muchísimas gracias. La presencia de Patricio Ramírez, Daniela Chacón, César Díaz y María del Mar Gallegos. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó